Bienvenidos. Ahora hablaremos acerca de los acuerdos de paz en Guatemala. Este es un trabajo realizado por estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Sabes realmente qué son los acuerdos de paz? Hace 20 años, el 29 de diciembre de 1996, Guatemala firmó los Acuerdos de Paz, ya que es no solo importante, sino fundamental conocer nuestra historia y no repetirla. Por ello, presentamos un gran esfuerzo e intentar recordar lo caminado, así como el proyectar ese gran pacto nacional. Los acuerdos de paz son cada uno de los temas en los que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca negociaron para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el enfrentamiento armado de más de 36 años. Su negociación se llevó a cabo en países como México, España, Noruega y Suecia durante 14 años, para las condiciones de imparcialidad a las partes y tuvo una duración de esos mismos 14 años. La negociación culminó con la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera, como antes mencionado, el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala. Principales aspectos que trata el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas. Guatemala es un estado unitario, multiétnico, pluricultural y multilingüe, conformado por las diversas expresiones socioculturales de los pueblos indígenas. La identidad nacional guatemalteca está basada en la cultura de los pueblos indígenas, y a pesar de eso, los pueblos están lejos de ser iguales al resto de habitantes, siendo excluidos políticamente, discriminados culturalmente y marginados económicamente. Uno de los problemas que trata el acuerdo es la falta de acceso a la tierra, la falta de respeto a los territorios tradicionales, ya que la falta de conocimiento los hace vulnerables a este tipo de actos. También en el campo de la educación, a pesar de los intentos por incorporar la educación bilingüe intercultural, aún no hay suficientes docentes capacitados, dejando así a los pueblos indígenas al margen de la educación. Otro punto es la discriminación enorme que existe en la mayoría de lugares hacia ellos, retrasando de esta manera el desarrollo del país. El acuerdo busca promover a las instituciones, al gobierno, a los medios de comunicación y a la sociedad a informar y darle el reconocimiento merecido a cada uno de los pueblos indígenas, a permitirles que reconozcan su propia identidad. Objetivos de los acuerdos de identidad en Guatemala. A los principios orientados a garantizar y proteger la plena observación y el respeto de los derechos humanos. El compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurrió en el marco del enfrentamiento interno para la contribución a fortalecer el proceso de conciliación nacional y en el país, en el reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas como base para la construcción de una nación multitécnica y multilingüe. Forma parte del catálogo de objetivos políticos de la necesidad de un desarrollo socioeconómico, practicativo y orientado al bien común. Lograr una situación social más justa se relaciona con la necesidad de un sistema fiscal. Filosofía maya. Es la interacción entre todos los elementos de la madre naturaleza, producto del respeto mutuo, armonioso y equilibrado, donde todas las fuerzas y energías construyen una historia de conocimientos, sabiduría, ciencias y arte al servicio de una colectividad que busca constantemente el desarrollo de manera integral. Los principios son la base filosófica del buen comportamiento del ser humano, que necesita aprender constantemente para armonizar y equilibrar su propia existencia con los demás elementos de la naturaleza. Es preciso determinar que las caracterizaciones de estos principios deben estar vinculados con los valores mayas. Estos valores por su naturaleza son los colores. Este principio colectivo es el eje esencial
donde gira el sentido del pueblo maya, su identidad, su cultura, su historia, su territorio, sus derechos. Con esto se entiende que la visión comunitaria es amplísima con relación a las otras culturas modernas. Los principios mayas giran alrededor de su calendario de 20 días y sobre esos días un principio lo identifica. La impunidad, la corrupción, el crimen organizado, la intolerancia, la violencia política, así como la exclusión social, representan un serio peligro de retroceso en la vigencia efectiva del Estado de Derecho y restringen el pleno goce de los derechos humanos. Principales derechos que se reconocen en el Acuerdo de la Identidad de los Pueblos Indígenas: el derecho de los pueblos indígenas a disfrutar y ejercer sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en las normas internacionales en una doble dimensión, como personas individuales y como pueblos; el derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, en ejercicio del derecho a la libre determinación, manteniendo a la vez su derecho de participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado; el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Esto incluye la obligación de los estados de no desarrollar actividades militares en tierras o territorios indígenas sin previa consulta. Logros en materia de paz en Guatemala. Guatemala alcanzó logros importantes en reformas en salud, educación y creación de instituciones públicas como parte del cumplimiento de los acuerdos de paz, la cual reconocen la diversidad cultural de los guatemaltecos, avances importantes como la institucionalidad para la paz y las reformas al sector de educación y salud. Desde que se firmaron los acuerdos de paz ha existido una importante infraestructura jurídica y política en materia de derechos humanos y el desafío fue implementarla para el cumplimiento de los 12 acuerdos firmados entre el gobierno, entre ellas la Secretaría de la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena, que velan por los derechos de las mujeres, como también la educación, uno de los ejes principales del gobierno, como también el sistema Braille y en sonido. Todo ello mencionado como un excelente logro dentro de nuestro país. Noticias sobre los avances de los acuerdos de paz y acuerdos de identidad en Guatemala. Los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen y cultura. Dicha realidad histórica sigue afectando profundamente en pleno ejercicio de sus derechos políticos. En el 2017, el análisis infiere que solo se cumplió un promedio de 34.73% de los compromisos contraídos en los acuerdos de paz y acuerdos de identidad, y los derechos civiles, políticos, sociales y económicos son los que menos se han cumplido. En el 2019 tampoco se presentaron avances en los acuerdos de identidad y derechos de los pueblos indígenas, como el uso del idioma materno en las instituciones del Estado, como se había establecido. En el 2020, un grupo de manifestantes de pueblos indígenas mostraron su rechazo a la decisión arbitraria del presidente Alejandro Yamatei sobre el cierre de la Secretaría de la Paz, del Programa Nacional de Resarcimiento, del Foro Nacional de la Mujer y del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Acciones que deben implementarse para que los acuerdos de paz sean una realidad. Tras la firma del acuerdo, Guatemala está formalmente en paz. Para lograr en la práctica un estado de paz que signifique la ausencia de violencia directa e indirecta, se hace necesario llevar adelante un proceso en busca de desarrollo y justicia, sin exclusiones. En la construcción de la paz se requiere realizar acciones sustantivas como las siguientes: convocar a un gran esfuerzo intersectorial participativo para obtener consensos en torno a los proyectos del plan de paz y avanzar en acciones específicas de reconciliación nacional y prevención de conflictos. Formular y llevar adelante un plan integral en contra de la impunidad, aspecto medular para cumplir con el Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos. Apoyar todas las iniciativas que permiten el fortalecimiento institucional y la autonomía del organismo judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía General de la Nación, componentes fundamentales de la correcta administración de justicia y en el funcionamiento eficaz del Estado de Derecho.